Hola, buen día. Estamos esperando ya enseguida. Ahí está Sandra. Hola, buen Buen, día. buen día. Ahí se están conectando las personas que quieren participar hoy de esta charla que vamos a tener sobre lo que habíamos propuesto desde el observatorio, hablar sobre violencia simbólica y mediática con vos, que sos una especialista en el tema. Gracias, Este, muchas gracias por la invitación y espero que estén bien. Veo que la gente que se está uniendo también espero que esté muy bien en medio de este contexto que nos complica la vida y sobre todo nos complica emocionalmente, ¿no? Porque la vida cotidiana capaz que la llevas sí, mejor, pero sí, el sí, sí, no, aislamiento y es no, difícil. nos obliga a ser creativas respecto de cómo generar y seguir generando debates y hoy tenemos este medio que nos los permite. Entonces, bueno, nada, yo voy a empezar presentándote. Sí, Sandra Chaer es presidenta de la Asociación Comunicar para la Igualdad, Comunicación para la Igualdad. Es especialista, es licenciada en comunicación, ciencias de la comunicación y especialista en comunicación con perspectiva de género. Y hoy la idea es poder hablar de violencia simbólica, que es uno de los tipos que está contemplado en la ley 26485, y también con una de sus modalidades específicas, que es la violencia mediática. Nada, yo quería que vos nos contés un poco de cómo vienen trabajando en comunicación para la igualdad respecto a de estos todo lo que temas. tiene que ver, sí. Mira, nosotras, la organización se funda en el año 2012, viene de Artemisa Comunicación, que se había fundado en el 2005, o sea, Artemisa se disuelve en el 2011 y ahí armamos Comunicación para la Igualdad. O sea que en total, trabajando comunicación y género en sociedad civil, son 15 años, ¿no? Este año estaríamos cumpliendo 15, me estoy dando cuenta ahora. Y bueno, tenemos tres áreas de trabajo como o cuatro fundamentales, que son capacitación, donde tenemos dos formaciones largas y después cursos breves. Quedamos nosotras todo el tiempo virtuales y obvio si nos llaman también damos presenciales o virtuales. Investigación, que es donde, bueno, desarrollamos distintos temas de comunicación y género, e incidencia, ¿no? Que es tratar de trabajar a partir de las investigaciones y de toda la información circulante para incidir en políticas de comunicación y género. Estas serían como las áreas de trabajo. Antes teníamos también producción de noticias, pero bueno, después de diciembre del 2015 nos quedamos casi sin financiamiento y decidimos cerrarla. Porque originalmente tanto Artemisa como Comunicar Igualdad eran agencias de noticias con perspectiva de género, así era como nos conocían, sobre todo porque nosotras veníamos del periodismo. Yo ahora ya no estoy dedicada al periodismo, estoy mucho más dedicada a la investigación, a la capacitación, pero nuestro origen estaba ahí. Sí, no, nada, y ustedes intervienen, no sé, hacen observaciones respecto de medios, de noticias, eh, Sí, lo para, que hacemos es que no lo hacemos como en forma constante si no tenemos financiamiento. Cuando tenemos financiamiento, hacemos monitoreos de medios. Ahora en febrero de este año lanzamos uno sobre, digamos, cómo los medios tradicionales manejan los temas vinculados a sectores antiderechos y a su vez cómo estos sectores se expresan en redes sociales. Ese fue el último monitoreo sistemático que hicimos con apoyo de WAC. Y después, obvio, como digamos, dictando el diplomado de comunicación y género que se dicta todos los años, las docentes del diplomado estamos súper atentas a todo lo que circula en los medios, porque es tu materia prima para, digamos, para trabajar, para hacer análisis. Pero una observación sistemática la hacemos cuando, digamos, tenemos proyectos financiados, porque la verdad es que es mucho trabajo sostener un observatorio tanto sea de medios como no, porque los observatorios sí, son de distintos temas, el de ustedes abarca de hecho un montón de temas. Eh, Sostener si vos lo querés hacer bien, un trabajo sistemático requiere de recursos, entonces si no tenés recursos, la verdad es que no puedes mostrar como buenos resultados. Entonces, si lo hacemos, tenemos otro apoyado por WAC muy específico también del 2015 sobre cómo los medios cubrieron los feminicidios de tres adolescentes, los feminicidios famosos de ese momento, ¿no? Que fueron el de Lola Chomnales,
Melina Romero y Ángeles Rawson. Ángeles Rawson. Bueno, nada, entonces, habiendo ya comentado un poco cómo venís trabajando, comentarles a los que nos están viendo que nada, que se permitan hacernos las preguntas, así yo yo siempre digo que yo voy a ser de entrevistadora, Perfecto. Sí. así te voy transmitiendo por ahí las preguntas que surjan. La idea, como decíamos al principio, es poder hablar de este tipo específico de violencia, que es la violencia simbólica, y que vos nos cuentes más allá del concepto específico de violencia simbólica, un poco el análisis y por qué surge hablar de violencia simbólica para después entrar en los ejemplos que existen, ¿no es cierto? Que tienen justo uno buenísimo en Salta en este momento. Sí. 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 De hecho, lo podemos explicar con ejemplos Mira, también. Ahí tenemos, se conectó otra egresada del diplomado como Andrea, Daniela Urrejola. Hola, Dani. Son alumnas egresadas del diplomado de comunicación y género que dictamos. Sí, ahí yo estuve viendo, estaban saludando también a algunas periodistas de acá de Salta. Así que está bueno para poder debatir acerca de esto. Sí, y bueno, está buenísimo. Bueno, nada, te doy lugar para que nos puedas contar un poco, yo decía, más allá del concepto de la violencia simbólica, qué es lo que genera, ¿no? Este tipo y cuál es el impacto que tiene. Sí, quiero como hacer una genealogía, porque la verdad es que empezamos a hablar de violencia simbólica hace 10 años, a partir de la sanción de la 26485. Antes no hablábamos de este tema. Para nosotras, quienes trabajamos comunicación y género, que la 26485 haya incluido tanto la figura de simbólica como de mediática, fue una enorme legitimación de nuestro trabajo. Además de que nos dio nombres para trabajar, como dice Rita Segato, ¿no? Los nombres de un mundo mejor. Porque nosotras trabajamos discriminación de género en los medios, esa era la terminología, estereotipos sexistas, discriminación de género en los medios. Esto era la forma en la que vos hacías capacitación, análisis, etcétera, pre-2009. Y cuando se aprueba la ley, que de verdad no es una ley que cae de la nada, sino que está en sintonía con las de violencia de segunda generación de toda la región, que empiezan a hablar de simbólica y mediática, la primera es la de Venezuela del 2006, nos permite empezar a ponerle un nombre a esto que nosotras veíamos y además ubica también un poco los temas, porque digamos, la simbólica como está planteada tanto en nuestra normativa como en otras de la región, es un paraguas que si bien en la ley te habla de mensajes, la definición exacta es patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, ¿no? Lo acota un poco a la simbología. Sí. Si vos vas a buscar digamos, a los autores que hablaron de este tema, fundamentalmente Bourdieu, Segato, después tenés otras personas que hablaron como dedicándole quizás menos tiempo, pero Bourdieu y Segato le dedicaron como Bourdieu un libro entero y Segato un artículo de un libro. Vos encontrás que la forma de entender a la violencia simbólica es más amplia incluso que los símbolos y los signos. Es como todas las personas, yo siempre trato de dar una definición que toda la gente entienda, como todas las personas tenemos interiorizada y naturalizada la idea de que lo femenino es inferior a lo masculino. En general, lo femenino, con todas sus cualidades, que pueden ser desde acciones hasta el tipo de profesiones que elegís, las cualidades de tu personalidad, o sea, todo lo que tiene que ver con lo femenino es desvalorizado frente a lo masculino. Entonces esto te da como un paraguas enorme dentro del cual pones desde, digamos, las publicidades y los contenidos sexistas de los medios de comunicación, y ahí entonces pasás a la modalidad de la mediática, como plantea la ley, hasta, digamos, también las formas de maltrato en un contexto que puede ser público o privado, digamos, cuando una persona descalifica a la otra, cuando la humilla en una conversación, eso también es violencia simbólica. Esa persona está descalificando desde la idea de que yo soy superior y por eso te puedo descalificar, o que vos en todo caso sos inferior y por eso te puedo descalificar. Sí, perdón. Entonces, sí, para sumar, digo que naturalizamos y hasta nos limita la forma de cómo pensar, ¿no? Porque reproduce ciertas formas que deberían ser,
y a la vez no nos permite salirnos de esa estructura porque sigue reproduciendo esos estereotipos y no nos permite pensarnos de otra manera o deslegitima pensarnos de otra manera. Sí, esto es súper interesante. Yo siempre trabajo violencia simbólica unida a estereotipos sexistas, porque de verdad los estereotipos sexistas son una de las formas de manifestación de la violencia simbólica. Y hay una jurista que se llama Rebecca Cook, que trabajó mucho el tema de estereotipos sexistas en relación a la jurisprudencia de las cortes internacionales, ¿no? Y ella dice algo que es como súper interesante, que es la afectación sobre la subjetividad de las formas de violencia simbólica. Cuando a vos te están diciendo todo el tiempo que sos menos, que vales menos, que lo que haces, digamos, no tiene el mismo valor que lo que hacen otras personas, y podríamos entrar en cuestiones como más específicas, ¿no? Que sos fea, bueno, todas cosas que surgen. Lo que a vos te hace eso es que, digamos, te afecta de tal forma tu subjetividad que vos no vas a actuar de la misma manera, vos no te sentís empoderada después para salir al mundo, te sentís disminuida. O sea, hay una afectación directa de la violencia simbólica sobre tu intervención en la sociedad, es una intención de anularte para tu intervención social. Tal cual. Bueno, por eso yo decía el impacto que esto tiene en nuestras propias vidas, ¿no? O sea, cómo el poder, digamos, que ejercen no solo los medios de comunicación, o sí los medios de comunicación a través de sus publicidades, y cómo eso se traslada a la vida cotidiana cuando queremos responder no solo a las imágenes, sino a los mensajes sobre todo lo que está bien o lo que debería estar bien para ser mujer y para ser hombre también. Y eso, lo que te decía recién, nos limita para salirnos de la norma que nos establecen a partir de los medios y de Sí, la yo creo, o comunicación y sea, del mensaje. claro, el trabajo digamos que vos tenés que hacer desde un colectivo subordinado, sea el que sea, y cuando digo subordinado no digo minoritario, sino que digo subordinado en relación a que no es hegemónico, entonces, digamos, no tiene el poder de la palabra, digamos, lo que circula alrededor de ese colectivo es desvalorización, etcétera. Es para vos poder afirmarte y tener una intervención social fuerte, tenés que hacer un trabajo enorme de empoderamiento personal y colectivo. Hay una antropóloga española que a mí me gusta mucho, que se llama Almudena Hernando, que ella lo que dice es que es fundamental el trabajo del feminismo de reflexión colectiva, porque eso es lo que nos va a permitir cuando empezamos a compartir las discriminaciones individuales y vos le contás a la otra persona que te pasó esto y la otra te dice, ah, pero a mí me pasó, y entonces nos damos cuenta que el problema es colectivo y no es individual. Entonces ahí es donde eso sería como un primer paso hacia una transformación, ¿no? Hacia decir, bueno, a ver, tenemos un problema colectivo, ¿cómo lo resolvemos? Te empezás a empoderar, empezás a señalar, digamos, y salís de la desnaturalización. Este sería como el proceso que creo que el feminismo ya lo empezó. El desafío que tenemos me parece que es que lo podamos extender, o sea, que más gente pueda entenderlo o sensibilizar a más personas, ¿no? Sí, tiene que ver con esto que decís vos de la desnaturalización, que es un proceso. Nosotras nacimos en una cultura con ciertas estructuras, ciertos estereotipos, y desnaturalizarnos significa deconstruir todos esos estereotipos para que primero desde un lugar personal cada una de nuestras vidas podamos ir modificándolo, pero a la vez estar acompañada no solo de un proceso personal, sino de las instituciones y de los medios de comunicación sin que sigan... Bueno, claro, sí, ya pedir el acompañamiento de las es un instituciones y de montón, los pero es el medios proceso que es como una buscamos. instancia Sí, superadora, diría yo, ¿no? Como sí. que, bueno, cuando llegaste ahí, cuando tenés un Estado, que ya el Estado es como para siempre tener algún nivel de desconfianza desde el feminismo, pero cuando llegás a que el Estado te genera políticas y tenés algunos medios a tu favor, y yo creo que ya estás en un momento bastante bueno dentro de todo. Sí, eso es a lo que se apunta, ¿no? O sea, buscar que esto no solo sea, lo que decía, Claro. un proceso personal, sino un proceso que cambie nuestra cultura en todos los ámbitos, en las instituciones, Sí. en los medios. Entonces, nada, ir pensando y te decíamos al principio hablar de los ejemplos, o sea, cómo que si bien desde los medios de comunicación hubo muchísimo
avance respecto a la comunicación, a no deslegitimar situaciones de violencia que antes se las naturalizaba en los medios. Hoy tenemos como medios más críticos, pero eso no significa que está todo el trabajo hecho, que todavía se siguen naturalizando estos estereotipos que decíamos de subordinación y de los lugares y de capacidades también, ¿no? En donde se hablan de ciertas capacidades que están atribuidas solo a los varones y las mujeres no, y que las mujeres deberían estar cumpliendo otras funciones. Nosotras cuando te pedimos hacer el Instagram de hoy, te mandamos algo que nos parece relevante tratar como ejemplo de todo lo que no debería decirse, o no pensarse, siquiera si queremos ir más allá todavía, no pensarse, claro, porque el proceso viene antes, ¿no? De cambiar la forma en que pensamos para poder comunicar lo que realmente queremos comunicar. Pero más allá de eso, que ya son procesos diferentes, pensar en esto que nosotros en Salta pasó hace un par de semanas, donde un periodista hablaba de la intendenta de la capital, deslegitimando no solo su capacidad política, sino refiriéndose específicamente a su condición de mujer, cuando hablaba de que ella había tenido embarazos pagados por el Estado, que siempre refiriéndose no a su gestión, sino personalmente a su condición de mujer. Sí, si querés leo porque tengo justo el parrafito exacto Sí, que fue el que más circuló. Él sí, dijo, sí. no ha tenido ningún logro en su vida, tuvo 2 embarazos que se los pagó el Estado, Betina Romero es una persona intratable, o sea, con la sonrisa permanente, pero es imbancable. Quizás me parece que estaría bueno, porque hay gente que no es de Salta, contextualizar sobre quién es este hombre, ¿no? Sí. Nada, para que pensemos a hablar bueno, cómo esto es un claro ejemplo de violencia simbólica y mediática. ¿Y qué nos podés decir respecto de esto que fue tan fuerte y que tiene hoy una denuncia hecha por el INADI, ¿no? Sí, bueno, mira, en principio, porque es obvio para todas las personas que más o menos tenemos algún acercamiento a los temas de género que esto es una barbaridad, o sea, ya entra como en la categoría de barbaridad. Una cosa que me parece interesante como para afinar un poco más, es cuando responde, obviamente surgen todas las críticas hacia él, entonces él responde, y él dice que no se la puede criticar a ella, o sea, no se puede criticar a una mujer por lo que hace, o sea, que él había ido a una crítica política y que se lo ataca porque él había hecho una crítica política. Y esto está muy lejos de ser una crítica política. Acá no, porque me parece que está bien, o sea, como posición en términos como muy abstractos, que él, digamos, presente información, donde hace una crítica de la política pública de cualquier persona, con datos, etcétera. Esta es la forma, además de trabajar del periodismo. Cuando vos entrás en una línea de descalificación, ya no estás haciendo una crítica política, estás agrediendo, estás violentando. La respuesta, además, él dice, yo nunca en mi vida le prohibí, esto fue una de las primeras declaraciones de él que escuché posteriores, ¿no? Yo nunca en mi vida le prohibí la salida a ninguna mujer, nunca maltraté a una mujer, siempre me he considerado un caballero. Es muy tradicional, evidentemente, la cabeza de este señor. Por lo que estuve buscando, es un hombre grande, ¿no? Que debe tener unos 60 años, una cosa así. Dice, no, todas las personas que se han dedicado a difamarme van a ir a la justicia provincial, no por discriminación, sí por ofensas. Acá hay también una cuestión, yo no soy abogada, pero algo manejo algunas de estas cuestiones. Él también tiene una idea antigua, ¿no? En relación a la difamación. O sea, no se da cuenta que el conflicto que está teniendo no está en el campo de las difamaciones políticas, está en el campo del derecho a la igualdad y la libertad de expresión, un campo que él no debe conocer, me parece, porque también tiene quizás una edad y una formación para no conocerlo, o sea, son debates de los últimos 20, 30 años, y él además no está vinculado a temas de género, porque si lo estuviera, sí también estaría
tendría alguna sensibilidad en relación a estos debates. O sea, la discusión acá no pasa por si a él se lo ofende o no se lo ofende, sino que pasa porque él está discriminando, o sea, los dos derechos que hay en tensión, y él lo expresa muy bien cuando hace el primer editorial, inmediatamente que él es cuestionado, hace un editorial donde dice, queda para el debate determinar en qué punto una crítica a la gestión política, cuando no es una crítica a la gestión política lo que él hizo, es una situación de violencia y agravio, cuando una crítica a la gestión política de una funcionaria puede resaltar un acto de discriminación y en cual la acusación consecuente resulta un intento por limitar la libertad de expresión de un periodista. O sea, es muy tradicional la respuesta de él, esto también es importante decirlo. Lo que venimos viendo desde los temas de comunicación y género es que desde hace 30 años, de cuando les empezamos a señalar a los medios, más de 30, a partir de los años 70, miren, están discriminando, miren, están haciendo ejercicio, en ese momento no hablábamos de violencia simbólica, pero están mostrando a las mujeres en roles subordinados. La respuesta inmediata siempre, históricamente, está en todas las investigaciones, no vas a encontrar una de Holanda, de Europa, de todos los países del mundo, las empresas responden diciendo que se atacó su derecho a la libertad de expresión. O sea, no, entonces ahí me parece que donde tenemos que empezar a discutir es si lo que vos estás haciendo es atacar, digamos, o sea, estás incurriendo en una violación de derechos humanos porque estás incurriendo en violencia simbólica y mediática y estás en un país donde se ratificaron los tratados de derechos humanos, vos lo que estás haciendo es inadecuado, ¿no? Digamos, la libertad de expresión tiene un límite en el derecho a la igualdad y la discriminación. La discusión global siempre es, ¿qué haces con ese límite? O sea, ¿le vas a poner a esta persona una sanción? ¿De qué tipo va a ser? ¿No? Después sí, pasamos a ese otro debate. Sí, pienso en dos cosas a partir de lo que venías hablando, y es cómo los temas de género, o sea, cómo se atribuyen a que tienen que tratar con cierto conocimiento, por supuesto, pero pensar en la transversalización de la perspectiva de género en la comunicación, no solo para ciertas temáticas, sino para todas las temáticas. En la política también, cuando él hace referencia a que su crítica es política y que es necesaria la perspectiva de género y cómo esto requiere que sea el área en la que te dediques con especificidad en la comunicación, la perspectiva de género es necesaria para poder comunicar. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que vos hablabas de cómo Argentina adhiere a tratados internacionales, tiene leyes nacionales, y la responsabilidad, que eso es lo que uno tiene que respetar a partir de lo que comunica, y la responsabilidad del mensaje que uno está enviando. Claro, exacto, ahí hay un punto central que es, a ver, esto no es una red social, él está usando un medio de comunicación, porque hoy está a veces quizás un poco confundida, las redes sociales nos confunden en el sentido de, bueno, ¿dónde está la opinión como que vos podés emitir sin ningún tipo de responsabilidad? Eso pasa en una red social, o sea, sí, vos no le podés pedir a una persona usuaria de una red social que tenga algún tipo de responsabilidad, pero esta no es la situación de los medios, y esto tiene 100 años de debate. O sea, los medios tienen responsabilidad frente a lo que dicen, hay una responsabilidad ética, hay códigos, para eso existen los códigos de ética. Digo, hay una responsabilidad social empresaria en general y hay una responsabilidad social muy particular de quienes trabajan con comunicación, que es un contenido justamente simbólico, puede ser tanto periodismo como publicidad. Entonces, acá me parece que este tema es clave, porque él además está usando el editorial de sus medios de comunicación, ¿no? Entonces, hay un desconocimiento de parte de él, me parece, justamente de lo que es como el avance en términos de derechos que hemos tenido en todos nuestros países, en Argentina, pero en los demás de la región también en los últimos años. Y además, digo, más allá de que vos después, quizás no todos los países tengan una ley nacional que te hable de violencia simbólica y mediática, tenés Belém do Pará y tenés EDAU, donde se habla de estereotipos sexistas, y entonces eso genera una responsabilidad hacia dentro de los países. Un comunicador no puede decir esto, que entiendo yo que son los fundamentos de la denuncia que
que presentaron las organizaciones ante el Claro. INADI, y debe estar fundamentado en esto. Sí, yo para ir tomando algunas de las preguntas que surgen, acá Andrea nos pregunta cómo resaltarías el límite que se cruza en relación a la libertad de expresión. O sea, cómo definimos ese límite que se cruzó al expresarse de esta manera. Y me parece que es lo que estábamos un poco diciendo recién respecto de la adhesión que hay a normas, no solo nacionales, o sea, a internacionales por parte del país y normas que el mismo país dictó en consecuencia o de Claro, las normas cuando él la internacionales. agrede a la intendenta, en el momento que él la agrede, ya esto deja de ser un diálogo más o menos de pares. Él está ejerciendo violencia. A partir del momento en que ejerce violencia, digamos, su libertad de expresión está cayendo en un terreno inadecuado. El punto es, ¿qué haces vos con ese? Este es el gran debate global. ¿Qué haces vos con eso que pasa? Porque lo que se te dice desde las perspectivas más liberales es un discurso como el de Peña, no es que debería ser acallado, porque de verdad está expresando un sector de la población y Peña debe tener gente que lee sus medios de comunicación y que los mira, etcétera, sino que vos generes más cantidad de voces que se opongan a Peña y que generes un debate social y político alrededor de esto, como están haciendo ustedes y como llegó hasta diarios nacionales esto. O sea, a mí me mandaron una nota de perfil, o sea, esto tuvo rebote acá, otra de Página 12. O sea, que se genere un debate social y político que vaya generando que esta voz quede aislada, ¿no? Que la sociedad misma le exprese a este hombre que es inadecuado su comportamiento. A mí me parece que lo que habría sido bueno, no sé si está pasando, eso te lo pregunto a vos, es que muchos sectores de la sociedad salteña, y no solamente los sectores que están vinculados a organizaciones de mujeres o a instituciones vinculadas a derechos de las mujeres, se hayan expresado o lo hagan próximamente contra los dichos de este hombre, porque eso va dejando su voz aislada. Esto sería como un poco el punto de discusión, no es tanto si él discrimina o no, está claro que él está discriminando, sino qué hacemos con esa discriminación, qué hacemos, le vamos a poner una sanción económica, o sea, se podría presentar la denuncia al ENACOM, está vigente la ley de servicios de comunicación audiovisual con sus posibilidades de sancionar económicamente por violencia, o sea, que esto podría entrar y se le podría aplicar una sanción económica. Desde un punto de vista digamos, del sistema interamericano de derechos humanos, esas sanciones económicas no están tan bien vistas y lo que se pide en verdad es esto que te decía. Bueno, generemos debate, dejemos esa voz aislada, generemos sensibilización, capacitación, o sea, información para que este hombre lo dude la próxima vez y, como me comentabas vos antes, también lo duden sus colegas, ¿no? Que sería el punto deseado. Claro, sí, me parece que a lo que apuntás con respecto a aislar su voz tiene que ver con dejar en evidencia, quizá, todo lo que, o sea, que reproducir este tipo de discurso genera discriminación, visibilizarlo, generar el debate. Sí hubo, bueno, como ya tenés conocimiento, el INADI se pronunció, se pronunciaron distintos funcionarios respecto, y los medios lo que reproducen, por lo menos aquí en Salta, es el repudio al discurso pronunciado por el periodista. Entonces, explicando y aislando, sobre todo, me parece que es importante entender el fundamento de por qué es necesario aislarlo, porque me parece que eso invita a reflexionar lo que vos decís a la hora de comunicar, decir, a ver, yo voy a decir esto, lo pienso 2 segundos antes de decirlo, porque quizá esté reproduciendo algún tipo de estereotipo o de discriminación por la condición de género y no hablando de lo que realmente queremos hablar o la crítica, en fin, si yo quisiera hacer una crítica sin tener que dirigirme o hablar de su condición de género. Sí, yo creo que él eligió el camino fácil, o sea, la verdad es, periodísticamente es el camino fácil, porque con seriedad periodística él lo que tenía que haber hecho era presentar una investigación contra la administración o la gestión que está llevando la intendenta. Una investigación donde ponga en evidencia lo que él considera que está mal.
O sea, ese era el camino correcto, es el camino de la investigación, etcétera. Él elige el fácil, que es humillarla, discriminarla, es lo más sencillo que tenemos siempre a mano. Igual quería retomar algo de lo que dijiste, porque esto que vos decís, ¿cómo afecta, no? O sea, ¿qué efecto tiene esto, más allá de lo que decíamos antes de la afectación sobre la subjetividad cuando te discriminan, y que esto no es solo para la intendenta, sino que afecta a todas las mujeres que estén en el ejercicio político en Salta y en Argentina en general? O sea, esto rebota, pero sobre todo en Salta, ¿no? Porque el mensaje, ¿cuál es? Vos dedicate a la política y te van a matar. O sea, te van a súper agredir, Sí, te van a ojo, humillar. Entonces, ojo, claro, si una tiene la sí, te va a corteza costar, débil, básicamente. claro, entonces lo piensa dos veces porque dice, yo estoy lista para, la tengo dura la corteza, digamos, para bancarme esto o no. O sea, lo pensás dos veces, ¿no? Porque el camino no es fácil, el camino es No. complicado. Pero quería agregar algo más que es, porque es por ejemplo, es un clásico también de los empresarios de medios, sobre todo varones, que me ha pasado varias veces, que cuando entras en esta discusión te dicen, bueno, pero hay estudios que muestren que si una persona recibe formas de discriminación o de violencia mediática, etcétera, ¿eso realmente se manifiesta en formas físicas de violencia? O sea, ¿hay una relación entre que yo, por ejemplo, en mi medio de comunicación discrimine y que después un hombre asesine a una mujer, o sea, cometa un feminicidio? ¿Está esto vinculado? Me lo han planteado muchísimas veces. Sí, 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 sí. Entonces, más allá de que hay algunos estudios que muestran que, por ejemplo, cuando en los medios de comunicación salen el tipo de relatos de feminicidios súper detallados, pasaba mucho con los de incineración, no sé si te acordás, Sí, que sí, sí. eran, te decían casi hasta el solvente o el producto que tenías que Sí, comprar. sí, sí, Cuando pasaba eso, te daban la el receta de cómo instructivo, hacerlo. Sí, 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 el exacto. instructivo. Entonces, después eh, hay algunas investigaciones que dan cuenta de que después, en los días siguientes, han aumentado ese tipo de feminicidios, ¿no? Como que hay alguna línea, pero más allá de eso, porque ahí entras como en la búsqueda del estudio, que a mí me parece, los organismos internacionales se vienen manifestando desde sentencias hasta en informes, reiteradamente diciendo que los discursos de odio, digo en términos genéricos, que serían estos, los discursos discriminatorios, etcétera, son el caldo de cultivo que sostiene las formas físicas de la violencia. Hay un plan nacional contra el discurso de odio lanzado por la ONU en el 2019 que se sustenta en esto, en explicar justamente esto, o sea, no existen formas físicas de violencia sino un sustrato simbólico. Están sostenidas en sustratos simbólicos. La sentencia de Campo Algodonero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y hay otras sentencias que tocan discriminación de la Corte Interamericana, tiene ese eje. La relatora para las minorías en un informe del 2015 decía lo mismo, no hay formas materiales de violencia sin formas simbólicas. O sea, esto es un debate que está saldado, que no lo quieran escuchar es otra cosa, pero esto es así. Sí, no, tomaba uno de los comentarios de los que nos están viendo, que dicen son discursos disciplinadores, ¿no? Y es lo que, Exacto. retomando lo que decíamos al principio, cómo esto nos obliga a seguir dentro de una estructura o una norma, y cuando no respondés, tenés el contraataque disciplinador, tomando lo que dice Laurencio, de cuál es la función que deberías cumplir, no solo en el ámbito político, sino también cómo a través de publicidades, cuando se reproducen los estereotipos de las tareas de cuidado, en donde las mujeres siguen representando las tareas de cuidado del hogar a través de publicidades, por ejemplo, y eso se traslada a la vida cotidiana, digamos, cuando la exigencia la llevan las mujeres de las tareas de cuidado y no la responsabilidad de las tareas compartidas, digamos. Sí, ahí tenés como otro debate que es que habría como, no sé cómo explicarlo, pero son como si fueran dos dimensiones de la discriminación, si querés. Una
que es la que tiene que ver con la violencia, como el caso de este hombre, que es una expresión como muy concreta de humillación, de violencia, etcétera, y esta línea que planteas vos, que serían la de los estereotipos sexistas, que serían como, vamos a ponerlo todo entre comillas, más ingenuos, ¿no? Sí, Que desde nuestro punto de vista, quienes investigamos esto, sabemos que de ingenuidad no tienen nada, porque son los que taladran bajito y adentro, ¿no? Y van como al sí, hueso. Pero hay como todo un debate sobre si vos no tenés que ser más blanda o más dura en función de esto. El año pasado, en Gran Bretaña, el organismo que regula medios de comunicación sacó una normativa después de muchas investigaciones, de hacer como toda una investigación con muchos actores involucrados, o sea, no es que tomaron la decisión, creo que es un organismo autónomo, no público, no del Estado, donde decidieron que iban a empezar a multar, creo que es económicamente la multa, los estereotipos de género sexistas. Y te daban ejemplos, y los ejemplos eran estos que decís vos, Mr. Músculo, digo, los claro. estereotipos, los sutiles, los que aparecen en todas las publicidades, el hombre que es un incapaz con un electrodoméstico y entonces obviamente se ampara en esa incapacidad para no hacer nada, la mujer que está a cargo de todo, o sea, los estereotipos sutiles. Y esto generó mucho revuelo, porque iban a multar directamente estereotipos de género. Yo no leí todavía ningún informe sobre cómo resultó esto. Creo que empezaba la medida en junio del 2019, o sea, no lleva todavía ni un año. Pero Sí. es como, hay como que tenés un debate. ¿Cómo abordás desde la política pública estas dos dimensiones que no son exactamente iguales? Claro, tal cual. No, y yo pensaba que estos estereotipos sexistas son el fundamento, perdón, de lo que nos permite ejercer no, pero les permite naturalizar la violencia para poder disciplinar o volver al estereotipo cuando no se está cumpliendo con el estereotipo o sea, por eso me parecía importante como mencionar los estereotipos sexistas que son, como vos decís, lo más ingenuo, lo que menos por ahí se ve, pero que son el fundamento para ejercer después cuando una persona no responde al estereotipo que se promueve, digamos. Sí, yo pensaba cuando me habías planteado el tema de reflexionar sobre quizás los estereotipos también sexistas vinculados al coronavirus. No sé si escucharon que hay una campaña que para mí está muy buena a nivel nacional, me imagino que se está escuchando en todo el país, que es la que te dicen como el tipo de, te sugieren conductas para esta época de coronavirus, o sea, no va tanto al cuidado de la salud, al cuidado Sí, sí, físico, sí. sino que hagas ejercicio periódicamente, que te ausentes un poco de los medios para no caer tanto en la lógica de las fake news. O sea, está muy buena la campaña porque está pensada como más como de conductas emocionales, sugerencias de conductas emocionales, pero tiene un apartado que es colaborar con las tareas del hogar. No sé si todo, o sea, entre todas las sugerencias que te Sí. hacen. Entonces yo desde que la escuché la primera vez que pienso, ¿y quién es la persona interlocutora de esta campaña? Porque si son las mujeres, el colaborar nos queda requete chico, porque o sea, el estereotipo Claro. tradicional es que hagamos todo. Y si son los varones, también está mal, porque no es colaborar, es hacerte cargo de las tareas Ser del hogar. responsable, sí. Claro, o Vos sos sea, parte. Sí, sí, ejercer sí. la corresponsabilidad en las tareas del hogar. O sea, el colaborar es como el te ayudo, Sí, sí, ¿viste? sí, tal El cual. famoso te ayudo, yo te ayudo con las Claro, tareas del no, hogar. no, pero me ayudan, también es una respuesta. Él O me el ayuda, nuestro, sí, o el me ayuda sí, nuestro. sí, 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 Bueno, sí, tal entonces yo cual. pensaba eso, cómo se va colando sin que querramos, porque obviamente la campaña tiene las mejores intenciones, pero cómo se va colando el sexismo naturalizado y los estereotipos de género naturalizados que todas las personas tenemos. Y ayer tuvimos tengo varias alumnas acá del diplomado, veo las voy viendo que se van sumando, y ayer justo tuvimos webconferencia y una compañera trajo una campaña de, si no me equivoco, la provincia de Catamarca, Ay, justo te la iba a apuntando, mencionar, la estaba buscando. Sí, 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 esa, apuntando a no sí, sé si acá no podemos poner imágenes, no sé, tendrías que ponerla de alguna otra manera, no. ¿no? Pero apuntando a la prevención de la violencia en contexto de coronavirus, y entonces planteaba el tema del manejo de la violencia, o sea, estaba el interlocutor
interlocutor en este caso era el varón, estaba dirigida a los varones, planteaba un número de ayuda. La primera pregunta es, porque yo primero pensé que era nacional y dije, bueno, nacional tenemos el 144. Lo primero que me pregunté es si, me preguntaría, si las mujeres en Catamarca tienen también un número de ayuda, ¿no? Antes de pensar en un número de ayuda para los varones. Pero después el tema del manejo de la violencia, y hoy una alumna también trajo la intervención que hizo la caricaturista Ro Ferrer, que está buenísima, sobre la publicidad esa de... O sea, sobre la campaña de Catamarca, Ro Ferrer hizo una intervención señalando todo lo que está mal, ¿no? En la expresión. Entonces, sí, y aparte, perdón, no, habla de manejar el enojo, o sea, como si el problema de la violencia fuera un problema de las emociones que hay que controlar. Eso es lo que transmite esa campaña de Catamarca para prevenir la violencia de género. Exactamente. Claro, no están considerando la dimensión estructural. Lo que nosotros ayer hablábamos es, capaz que en el contexto de una sesión de autoayuda, no de autoayuda, sino estos espacios terapéuticos que hay también para varones en ámbitos públicos en relación con la violencia, la terminología, es muy psicológica la terminología manejo de la violencia. Capaz que en un ámbito así, es algo que vos hablas con el psicólogo que puede estar a cargo de ese grupo, puede hablar con ese varón, pero ese no es el mensaje que vos tenés que dar a la sociedad. Y no es el mensaje masivo, o sea, el mensaje masivo que tenés que dar es que la violencia, claro, es un problema estructural y que está prohibida, no que tenés que manejarla, que lidiar con la violencia. Pero esto tiene que ver un poco con, ¿no? Que se nos va colando indudablemente el sexismo que está naturalizado, aún, digamos, teniendo intenciones de hacer las cosas bien, y hay que señalarlo. Sí, acá nos contestan sobre la duda que surgía si en Catamarca sí nos contestan que sí existen, que esto tiene que ver con esto de que en la propuesta de hoy decíamos del contexto del COVID-19, surgió esta propuesta para manejar el temperamento y evitar y prevenir la violencia contra las mujeres. Lo que nos dicen es que si hay una línea a la que mujeres pueden llamar, igual me parece que la crítica está enfocada en cómo se trata o se promueve la prevención de la violencia a través del manejo de las emociones, que no es realmente la causa, sino que es un fenómeno multicausa. Sí, hay un problema con el mensaje. A mí me surgía la duda primero de, bueno, está genial, trabajemos con un número de atención para los varones, porque este es un tema siempre de debate en relación a las políticas públicas. ¿Trabajamos con los varones o no? Bueno, pero si trabajamos con los varones, el presupuesto, bueno, entonces tengamos resuelta la atención primero de quién está pasando, digamos, de quién lo está pasando mal, ¿no? No quiero usar el término víctima porque está muy discutido, pero de la mujer en situación de violencia. Y después pasemos también porque tenemos que, obviamente, trabajar en la deconstrucción del agresor, pero con un mensaje de otro tipo. Tal cual, o sea, uno no deja, siempre cuando se piensa en la política pública dirigida para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, hay un tema urgente que es atender a las personas que lo están atravesando y, por supuesto, resolver la cuestión cultural, que es también el trabajo de fondo que nos va a permitir trabajar con esos varones, con las mujeres también, para repensarnos y deconstruirnos. Y que, para volver a los medios, que decías que era lo ideal, es que los medios igual acompañen. Estas son campañas públicas, así que también es importante como analizarlas. Es importante. Porque... Sí, claro, porque aparte también le permite al Estado, en este caso de Catamarca, si está en conocimiento de la crítica que se hace de esa publicidad, repensar a la hora de comunicar cuál es el mensaje que le está dando a la sociedad. De si una mujer, si no provoca el enojo, probablemente su pareja no sea agresora porque no está enojado. Entonces, está bien que el Estado, si recibe esta crítica, la tome para producir una comunicación y un mensaje adecuado.
Me parece Sí, que además a digo es, que la violencia, el enojo no tiene por qué generarte violencia, que me parece que es el otro problema que tiene esa comunicación. O sea, vos te enojás, yo me enojo, no, por eso vamos y pegamos, vamos y matamos, ¿no? O sea, me parece que ese es el otro problema que hay, ¿no? O sea, qué sería como el manejo de la violencia? Porque todas las personas tenemos problemas con el enojo y no las personas no reaccionamos todas de la manera que reaccionan muchos varones. sí, sí, acá nos preguntan dónde la pueden ver a la campaña. Yo accedí a la campaña a través de Instagram, que está una crítica que le hace mujeres que no fueron tapa a esta campaña. Así que para los que quieran verla, Sí. está ahí. Sí, Y nosotras la bueno, podemos subir si quieren a nuestra, o sea, porque tenemos la que nos mandó esta alumna ayer. Yo la verdad es que no la había visto hasta que ella la mandó ayer, pero la podemos subir también a nuestro Instagram. sí, 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 la subimos cuando, después de terminar. Y después, Sí, otra pregunta que surge acá dice que en este momento de cuarentena se acrecientan los casos de violencia. Y sí, esto pasó, no estamos negando, en todo el país están dando los datos de cómo crecieron las llamadas primero al 144, en Salta el número de intervenciones es altísimo, eh, y por eso para mí es importante la comunicación y el acceso a la información, ¿no? O sea, cuando estamos comunicando, y no quiero ser repetitiva, pero cuando estamos mandando un mensaje, como surgió con este editorial que fue de este periodista, en donde seguimos promoviendo estereotipos, y la gente, y hay mujeres que están en este momento en una situación con su agresor, o sea, yo siempre pienso en cómo se traslada el mensaje de los medios a la vida cotidiana y refuerzan esos estereotipos que nos permiten o nos legitiman el ejercicio de la violencia a aquellos que están en este momento atravesando situaciones de violencia. sí, 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 completamente. Es un momento como para, digamos, tener como a mano todas las estrategias de difusión que podamos para prevenir, ¿no? Porque sí, es cierto, y que están las mujeres en una situación, mujeres, identidades femeninas, digamos, quienes estaban en una situación de violencia previo al coronavirus, ahora están en una situación mucho peor. Sí, y nos preguntan cómo creemos que debería abordarse desde los medios los casos de violencia. Nos Es una preguntan, pregunta súper súper amplia. sí, Claro, súper amplia. Yo tengo claro. algo para hacer un análisis anterior y cómo fue por ahí modificando, si nos queremos enfocar en algo. Me parece que antes lo que vos decías hace rato se enfocaba mucho en esto de decir cómo se contaba una situación de violencia y primero no se la llamaba por su nombre. Si una mujer era víctima de un femicidio, se hablaba de un crimen pasional, y cómo fue modificándose el tratamiento de la noticia para casualmente llamar las cosas por su nombre. Y por otro lado, cómo se ponía el foco en la persona que había sido víctima, se analizaba su vida, si, si básicamente qué había hecho, si tenía algún tipo de otra, y no se ponía el foco en la persona que había cometido un delito, sino que se exponía por completo la vida de esa mujer. Me parece que eso es como importante a la hora de pensar el tratamiento o los casos de violencia para poner el foco, no, ni dar instructivos por un lado, ni poner como justificar la violencia tratando la vida de esa Exacto. mujer, ¿no? Sí, en la conducta que esa mujer tiene. Mira, yo creo que el problema más grave que todavía, sí que, o sea, hoy lo que no podés negar es que ya los temas de violencia son un tema de agenda. Y lo mismo que los temas de género en general, digamos, hoy los temas, hasta aborto es un tema de agenda. Es decir, una situación que no teníamos 10 años atrás o 15 años atrás era que para los medios fueran relevantes estos temas. Esa discusión ya no la tenemos que tener, o sea, no me cubras o con 4 líneas o ninguneándome
sino que hoy cubrime, pero cubrime bien. Este me parece que es el punto, o sea, hoy ya estamos en ese debate, ¿no? Que no está mal haber pasado de una instancia a la otra, o sea, de la invisibilización a tener que explicar cómo sería una buena cobertura. Ahí me parece que el problema más grave que hay es que en general quienes abordan, no pasa en todos los casos, porque cada vez hay más periodistas que se están formando en género, entonces esto hace que cada vez mejore el tratamiento, porque la gente que aborda los temas sabe de lo que está hablando. Pero ahí creo que está el problema fundamental, cuando no tomas cada caso de violencia o los casos de violencia que estás trabajando como expresiones de una problemática estructural, que sería un poco, si querés, el caso de esta comunicación pública, de esta campaña. El tema de manejo del enojo pareciera ser un tema individual, psicológico de cada persona. Vos sos un tipo que te enojás, entonces tenemos que trabajar el enojo. Y no estamos viendo las dimensiones estructurales de la violencia. Que la violencia, digamos, para que llegue a que el enojo se manifieste de esa manera, para que llegues a la violencia física, a las discriminaciones, a las humillaciones, a todas las formas de denigración que tienen en el trato cotidiano, vos tenés en general, como varón, un sostén social, cultural y político de violencia simbólica que todo el tiempo te está machacando que vos sos superior o que tu masculinidad es superior a lo femenino. Entonces, esa dimensión estructural en general no está en el análisis de cada caso de violencia cuando lo ves. Se empiezan a tomar sujeto por sujeto, tanto víctima como victimario, sus circunstancias, y no está visto como todo el contexto que está llevando a esa situación de violencia. Y después otro punto que me parece como súper importante que tratemos de desterrarlo lo más posible es todas las formas de justificación que se buscan para la agresión, que es un poco lo que decías antes. Yo si tuviera que hacer un orden de lo que hay que mejorar antes, y primero generaría, me parece que tenemos un problema con la falta de perspectiva de género en las carreras de comunicación, porque esto es lo que después hace que cuando alguien ejerce la profesión no tenga conocimientos de género y no entienda que una situación de violencia responde a una situación estructural. Si vos hubieras pasado por mínimos conocimientos de género específicos y transversalizados, que es el otro debate, ¿no? En las formaciones de comunicación, y no abordarías los casos de esa manera. Entonces me parece que ahí tenés como un primer punto. Y después, que el segundo es no hay justificación para la violencia, la tenemos que condenar. O sea, y después de ahí empezamos a hablar. Sí, no, y quería retomar justo, alguien de Colombia nos escribía diciendo que se habían prohibido las bebidas alcohólicas para prevenir la violencia. Entonces, como otro mecanismo de poner como causal que las personas que están alcoholizadas pueden ser violentas, cuando en realidad el agresor o la persona violenta no va a ser producto del alcohol, sino que es agresor más allá del alcohol. Entonces, no poner como... Esto también era una campaña del Estado en Colombia, no sé si es de alguna provincia en particular, pero nos comentaban también esta como campaña pública, así como hablamos la de Catamarca, cómo se está poniendo como causal o para prevenir, más que como causal, para prevenir la violencia, prohibir la venta de alcohol. Sí, si pones el acento en el lugar inadecuado, digamos. Exactamente, y dejas de ver esto de que es una cuestión estructural y no es algo que uno puede ir como evitando o controlando las emociones, prohibiendo la venta del alcohol, prevenimos la violencia. Es mucho más profundo y más amplio y estructural que eso. Después otra de las preguntas dice, ¿puede una editorial de género en los vínculos de comunicación ser un factor importante para comprender la democratización de la comunicación? ¿Ayudaría a crear conciencia sobre cuál es la violencia? Una editora de género o una editorial, una editora por el cargo. Sí, claro, preguntan por el cargo, pero se refiere a estas áreas que crearon muchos medios de tener una editora de género para poder hacer este análisis previo antes de
de publicar y el tratamiento y el abordaje de la violencia. Sí, la verdad, a mí me gustaría como contestar esa pregunta habiendo hecho un análisis, que no lo tengo hecho. O sea, porque lo que habría que hacer con esto es agarrar, creo que hay unos 8 o 10 medios en Argentina en este momento que tienen editoras de género, agarrar esos medios y ver si efectivamente el contenido de esos medios un año antes, comparando un año antes con con 6, 7 meses después, un año después de que el cargo empezó a existir, hubo cambios. Entonces, la verdad es que no lo puedo decir. Si vos me lo preguntas a priori, y a mí me parece mucho mejor que exista la figura que no exista. O sea, todo lo que pueda sumar en una línea de inclusión de la perspectiva de género en los medios me parece bien. Ahora, si esto está funcionando o no, no lo sé. Nosotras ahora mismo estamos haciendo una investigación chiquita, haciendo entrevistas a 5 editoras de género, de 5 medios de comunicación de Argentina, para ver un poco su mirada de esto que pregunta la compañera, que es, se modificaron los contenidos y también las condiciones laborales, porque a esas compañeras que ahora son editoras, por ejemplo, ¿les mejoraron el sueldo? Y Claro. les están pidiendo que hagan doble tarea, o sea, editan género y además tienen que seguir escribiendo, bueno, ¿no? Porque siempre acá tenemos un posible pinkwashing de las empresas, que, bueno, genial, tengo una editora de género, pero por un lado, cuáles son los resultados, el impacto de la redacción, el impacto en los contenidos y cuál es la situación laboral de la colega que tiene ese trabajo. Entonces, sobre, digamos, como la situación laboral y eso, vamos a poder tener información más fundamentada de acá a 3, 4 meses. Y un análisis habría que hacerlo, es una deuda pendiente, hacer un análisis de esos medios. Sí, y pienso cómo también la editora de género surge como una necesidad. Voy a apuntar de nuevo al ideal, cuando sería ideal que la perspectiva de género esté incorporada en todos los periodistas para no requerir, ¿no es cierto?, una editora de género. Igual pienso que son procesos que hoy son necesarios y que sirven a una comunicación más adecuada, a un abordaje más adecuado. Y que, bueno, ya a partir del análisis ustedes podrán observar hasta qué punto esto tiene un impacto en la comunicación o cómo se fue, si hubo modificaciones o no. Sí, en varios de esos medios, a partir de haber generado el cargo, se hicieron capacitaciones para toda la redacción, no solo para quien asumía ese cargo, para el área de sociedad, que es donde en general van los temas de género. Entonces, vos podés pensar que hubo una mínima permeabilización de la perspectiva de género a toda la redacción. Habría que ver bien, de nuevo, quiénes tomaron las capacitaciones. ¿Fue una sola capacitación? ¿Alcanza una sola? Porque realmente estamos tratando de deconstruir el sistema patriarcal. Yo creo que nadie tiene muchas veces dimensión de lo que hablamos. O sea, quienes somos feministas sabemos que el tema de las lentes rosas es día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Se te escapa todo el tiempo la tortuga, todo el tiempo. Sí. O sea, vos misma todo el tiempo estás naturalizando, porque, bueno, este es un sistema patriarcal, entonces deconstruir es una tarea enorme. Entonces, la verdad que pensar que quizás nombrando una editora de género y haciendo una capacitación resolvés todos los problemas, a mí me genera cierta duda, ¿no? Pero no, lo dejo ahí en un signo de interrogación porque me parece que faltan como investigaciones más profundas para decir esto. Sí, nada, yo comentarte que nos queda 1 minuto de transmisión ahora, ahí me salió el relojito pero nada, que se nos corta, pero yo te quería sugerir, si te parece, que ahora se corta, pero retomemos, si les parece también a los que nos están viendo, y volvamos como para cerrar con lo que hablábamos un poco al principio, de todas estas situaciones de violencia simbólica que nosotros nosotros detectamos, ustedes desde la asociación y desde distintos lugares, y qué hacer. El ejemplo de lo que pasó en Salta fue la denuncia del INADI, pero cómo se denuncia. Entonces me parece también como para cerrar, brindando algún tipo de herramientas de información, ¿sí?
Corto Entonces ahora cortamos acá y volvemos a aparecer. Dale, ahora, ya mismo. Sí, sí, sí. dale.